Hay tanto que hablar con José Horacio y con Gabriela Rodríguez Grullón, pero vamos a ver cómo aprovechamos el tiempo. Tu experiencia en la Cámara de Diputados, lograste mucho. Solo voy a recordar la aprobación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil, que fue una lucha de muchos años y tú lo lograste. Y tu experiencia también en un partido específico, que fuiste fundador y ahora eres presidente, Opción Democrática, que lo ha hecho diferente. Bueno, para mí muy gratificante el sentir de haber tenido el honor, porque yo creo que para cualquier ciudadano es un honor poder representar a sus conciudadanos ante el Parlamento, ante el Poder Legislativo, y poderlo hacer con honor y con dignidad, con altura. Y con el reconocimiento que yo recibo cada día de la gente de la ciudadanía y de mis demás colegas y ex colegas que dicen, wow, valoran mucho ese trabajo meticuloso de lectura, análisis, posicionamiento, firmeza, valentía. Horacio Rodríguez, Muchas gracias, Opción presidente. Democrática. Me siento sumamente contento de que estemos conociendo hoy esta importantísima pieza legislativa. De hecho, mientras fui candidato a diputado, no me cansé de hablar de la necesidad de que el país cuente con una ley, un marco regulatorio del ordenamiento territorial y el uso de suelo. Hoy eso está próximo y pronto a ser una realidad. Enhorabuena. Fuimos parte de la comisión bicameral presidida por la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, que durante casi 2 años estuvo trabajando de manera ardua en rendir un informe acerca de este proyecto de ley. Yo debo resaltar el trabajo que se hizo, que recayó sobre todo, a pesar de ser una comisión bicameral, en el esfuerzo que hicimos los diputados y las diputadas, miembros y miembros de esa comisión, cuyo vicepresidente fue el colega Elías Matos. Y bueno, quiero mencionar que trabajó el colega Caboli muchísimo en esa comisión, Luis Enríquez, Plutarco Cedeño, que tuvimos siempre presentes en ese trabajo para poder rendir un informe con debates muy ricos, muy enriquecedores, pensando en la necesidad que tiene el país de contar con esta ley. Y si la comisión puede verificar que eso existiese, que no sabemos si existe, por lo menos en mi caso, hacerle una recomendación al Pleno de este órgano de la Cámara de Diputados para, en el sentido de que si encontró que hubiera faltas graves, proponer o recomendar que existiera una acusación. Ahora, si producto de las investigaciones entiende que no, que hay un mal funcionamiento, pero que eso se puede dirimir y que no se llegó a incurrir en falta grave, pues simplemente hacer una recomendación de que, bueno, de desestimar presentar una acusación. Y de eso se trata. Yo creo que mal haríamos como Congreso en ver lo que está pasando y mirar hacia otro lado. Entonces me siento satisfecho porque además nadie puede decir que esos 4 años me pasaron por arriba. No, hubo cosas que logramos, como la Llegaste prohibición. con un programa, yo creo que como ningún otro. Ambicioso, porque además el trabajo en la Cámara es colectivo, ningún logro es individual y por el contrario, tampoco ningún fracaso o ningún aspecto negativo, es colectivo. Son 222 individuos trabajando de manera articulada para lograr resultados. Uno de los temas que quedó encaminado, pero de lo cual también me siento satisfecho de haber empujado, fue, por ejemplo, la licencia de paternidad. Logramos que se aprobara en 2 ocasiones en la Cámara de Diputados, quedó pendiente en el Senado. Y me alegro que otros colegas, que fueron colegas míos y algunos nuevos, lo han retomado, me han contactado. Mira, me interesa retomar ese proyecto tuyo, porque eso va directamente a fortalecer a la familia. Yo creo que la familia estuvo en el centro de mi trabajo legislativo. El tema de la prohibición del matrimonio infantil, para que las niñas sean niñas y no esposas o madres antes de tiempo, eso fortalece a la familia sana. El tema de la licencia de paternidad, para que los padres puedan estar presentes en los hogares. Y otra lucha importante, para ver a la pasada Gaby, fue también el ajuste por inflación a la escala de ingresos de los salarios grabado con el impuesto sobre la renta, que tiene 8 años sin aplicarse. Eso va directamente a dar un mayor poder adquisitivo a las familias dominicanas, y por eso yo digo que eso estuvo en el centro de mi trabajo legislativo y me siento sumamente orgulloso de ese trabajo que pudimos Y Opción desarrollar. Democrática, ¿te sientes satisfecho? También agradecido con Minú, que fue la fundadora de esta plataforma política que nos permite a muchos jóvenes y de todas las edades poder participar y ser protagónicos, actores protagónicos de la vida política nacional, y que ha servido de plataforma para mucha gente que en esos viejos partidos no encuentra espacios de participación, y ella de ese relevo al que dio paso. permitiéndome ver ahora liderar ese proceso, y nos estamos
trabajando muchísimo, desplegados en el territorio nacional para el crecimiento del partido de cara al 2028. Son una referencia ambos, la institución, Opción Democrática y tú. Uno dice José Horacio y es una marca de que el político lo puede hacer diferente, desde tu campaña, la transparencia con los fondos, el programa con el que llegaste, el reconocer, el hablar con verdad siempre, de verdad. Gracias. Te esperamos de nuevo ahí o en la posición que tú y la vida te permitan. Gracias. Gabriela, en tu caso, psicóloga especialista en temas de género, de juventud, derechos sexuales y reproductivos, activista social. Cuéntanos tu experiencia, lo que has hecho hasta ahora. Bueno, yo he sido más que nada la otra pata, ¿verdad? Porque yo creo que la política y desde el partido comenzamos juntos del lado activista. Mis hermanos se fueron un poco más al partido que yo apoyo y siempre he apoyado, pero mi rol, como yo siempre le he dicho, es ser activista y cada quien tiene que saber cuál es su rol. Y yo soy activista feminista mayormente, es algo que me ha movido. Es un movimiento, una lucha, tanto en las calles como en mi vida personal, que intento poner en práctica. Gaby, define feminismo, porque yo sé que hay mucha distorsión y confusión sobre lo que José realmente Horacio. significa. Sí. Gracias. Ajá. Bueno, básicamente es la búsqueda de un mundo más justo, más igualitario, en donde todas las personas seamos más felices. Esa sería mi definición breve, en pocas palabras. Y en armonía. Y en armonía. No tengo que pelear con el hombre para reclamar igualdad de derechos. Claro que no. Al revés, la idea es construir juntos. Bien. Teatro, eres actriz y esto, sí. Explícame. El teatro es una de mis pasiones desde chiquita, gracias a mi hermana Virginia, que nos ponía a hacer obra de teatro nosotros chiquitos en la casa. Y luego en el colegio tuve la oportunidad de hacer teatro, en la universidad también tuve la oportunidad de hacer teatro, y Asepsia fue un grupo de teatro que conformé con 2 compañeras con 21, 22 años, y nos lanzamos a un proyecto de hacer una obra de teatro en casa de teatro, nosotras. Pero qué arreta, qué atrevía, qué trascendía, diría la gente. ¿Cómo? Y fue yo... Porque esas 2 mujeres son una fuerza de la naturaleza, Imán y Lubil, que hicieron la obra conmigo y éramos parte del grupo, pero la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora, formativa, apasionante, retadora. Y bueno, guardo con mucho cariño esa experiencia y de ahí dije, yo no quiero dejar de hacer teatro, y hoy formo parte de un grupo de teatro que se llama Teatro Lluvia, que conformé con unos amigos. Y eres mamá. Y soy mamá. ¿Qué edad tiene tu niña? 6 meses ya, 6 meses. No lo puedo creer. Primer nieto, único nieto, Ay, sobrino. Sí, ya tú sabes, el consentido. Estás culeco. disfrutando ese Ay, rol de mamá. muchísimo. Es retador, pero Yo digo que ella nació para eso. Es una madre espectacular. Me han Se dicho siente sus eso. aguas. Una la ve y ella se ve sus aguas. Mi tía me dijo eso en la clínica, pero desde que yo te vi, tú agarraste a ese muchacho, y yo dije, tú naciste para eso. Y dije, bueno, no lo Como sé. 30 horas de labor de parto. Dice. Wow, hay que buscar la manera de que podamos seguir aportando a la sociedad, ser productivas, desarrollarnos profesionalmente, pero dedicándole tiempo a nuestros hijos, que no se críen con la televisión o la pantalla o un asistente. Es desafiante, porque una de las cosas que yo me doy cuenta, que antes de tener a mi hijo yo no me daba cuenta, es todas las pantallas que hay, cuánta contaminación visual hay en esta ciudad. Tú vas a un centro comercial, una pantalla gigante, tú estás en la calle, una pantalla, y tú, y que los niños, todos los estudios dicen que no deben ver pantallas, y tú tienes pantalla en todos lados. Claro. Oye, yo hablo con ella y me parece estar viendo a su madre, a Eda, porque tiene la misma sonrisa y los mismos ojos. Y a ti veo a Porfirio, tu padre. Y cuando hablo de Porfirio, pienso en Porfirio y Doroteo, claro, porque son mellizos, son hermanos, se llevan así, donde ya son intelectuales los dos. Ya me están haciendo señas de que vamos a una pausa. Les pido permiso a ustedes para entonces poder conversar con Virginia y Altair. Muchísimas gracias por todo. Seguimos con los hermanos Rodríguez Grullón. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.